te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, aquel que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vean la gigantesca expresión del apóstol. Tenía que estar llorando. No lo puedo imaginar de otra manera. Por lo menos tenía un nudo en la garganta. Debió tener unos latidos en el pecho como nunca antes. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, aquel que juzgará a los vivos y a los muertos y en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. No lo estaba diciendo en una predicación, lo estaba escribiendo en una carta, sabiendo que muchos lo íbamos a leer, sabiendo por conciencia del Espíritu Santo que lo estaba inspirando, que iba a ser el debido resonar de todos aquellos que un día dijeron: yo le quiero servir al Señor. Me gustaría predicar la palabra de Dios. Quisiera tener esa oportunidad honrosa de predicar la palabra de Dios. Un joven me dijo un día: Pastor Cortés, el deseo más grande que yo tengo es un día predicar en las conferencias de la espada. Le digo: ¿por qué? ¿Por qué quieres predicar en la espada? Porque todos lo conocen a uno. Porque todos son famosos. Qué lejos estamos, amados hermanos, de pensar qué era el contenido de este mensaje. De un siervo de Dios que estaba a punto, su vida pendía de un hilo, y no iba a morir de un infarto, no iba a morir de una embolia cerebral, no iba a morir de un desmayo, ni de un accidente siquiera. Iba a ser, dijo, sacrificado. Así que cuando dice predica la palabra de Dios, le dice en advertencia delante de Dios y del Señor Jesucristo, y luego dice Él juzgará. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué carga tan pesada llevan estas palabras? Que prediques la palabra. Una orden. No un consejo. Es una orden. Que prediques, pero no tus ideas, no tu conveniencia, no tu ira contra los que te ven mal, no las filosofías humanas, no los pensamientos de los hombres. Métete en la palabra y eso es lo que debes predicar. Abre las escrituras y predica la palabra de Dios. Predica sin temor. Lo está diciendo un hombre que supo predicar a reyes y a gobernantes. Lo está diciendo un hombre que le dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho tú, rey, fueses hecho igual que yo. Ya quisieras tener los privilegios que yo tengo, excepto estas cadenas. Lo está diciendo un hombre que le predicó a los judíos, a los arrogantes, predicó a los griegos, predicó a donde quiera que fue, bajo mucho riesgo, bajo mucha presión. Supo lo que eran las grandes piedras cayendo en su espalda, en sus brazos, en sus piernas, en su cabeza, al grado de dejarlo como si hubiese quedado muerto a causa de predicar la palabra de Dios. Que prediques la palabra. Por eso decía en mi oración que ustedes que escuchan cuando el pastor se pone enfrente, va a predicar la palabra de Dios, escúchenla. Escúchela. Deje su celular, deje sus pensamientos a un lado y escuche la predicación de la palabra de Dios de su pastor. Pero qué responsabilidad del pastor de estar consciente que está predicando no su idea, no la carne, la bendita, inefable, infalible, perfecta palabra de Dios, que cambia vidas, que transforma corazones, que marca la diferencia en las personas,
que remueve hasta lo más profundo de las entrañas de las personas, aún los más duros de corazón. La palabra de Dios, que es como un martillo que quebranta la piedra, como fuego que consume. Que prediques la palabra. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios.